Bueno, buenas noches a todos. Quisiera que me dijeran si me escuchan bien, por favor. Aló, aló, ¿escuchan bien? Bien, vamos a entonces a empezar la actividad de hoy. La actividad de hoy es un foro donde vamos a contestar algunas preguntas. Vamos a ver también un material de clase que es importante, que lo dejamos para el final, con el fin de que ustedes tengan el mayor provecho en términos generales de las herramientas informáticas aplicadas a todo el tema de gestión minera, particularmente de gestión de los procesos mineros. Primero quería, y lo voy a escribir, ¿tienen alguna consulta sobre las tareas, sobre el material? Yo estoy aquí también en parte para poder resolver ese tipo de cosas. Bueno, entonces, si tienen alguna consulta, yo creo que podemos dar paso a las consultas y posteriormente revisar el material que traje para ustedes. Muy bien. Bien, para Bernardo, que solamente puede leer el chat y que no puede ver el video, no te preocupes, Bernardo, y enviaremos a la brevedad el material para que tú lo tengas. Y, y créeme que la presentación es autoexplicativa. Más que todo, mi idea del día de hoy es poder interactuar con ustedes y ver si tienen algún tipo de duda, preguntas relacionadas con la clase y con los materiales. Entonces repito la pregunta por si ustedes tienen la pregunta, tienen algún tipo de pregunta. Bueno, parece que no hay preguntas. Entonces lo que vamos a hacer es empezar con algunos apuntes que traje para el día de hoy para compartir con ustedes. Estos apuntes están directamente relacionados con digamos así, con uno de los usos o de los aplicativos más genéricos, más generalizados en torno al uso de las herramientas informáticas, que es las tablas dinámicas. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de eso de una vez. Y pues sin más preámbulos, veamos este tema inmediatamente. Bien, un poco lento porque no puedo maximizarlo. A ver, presentación, vista, presentación con diapositivas. Bien, vamos a hablar un poco sobre las tablas dinámicas. Las tablas dinámicas son un aplicativo que tienen las planillas o las herramientas de gestión de datos, como es el caso de Microsoft Office, Excel, que básicamente nos ayudan a gestionar la información. La definición concreta sobre una tabla dinámica es que una tabla dinámica consiste en el resumen de un conjunto de datos atendiendo a varios criterios de agrupación. Es dinámica, decimos que es dinámica porque nos permite ir obteniendo diferentes totales. A ver, vamos a maximizar esto. Bueno,
Es dinámica porque nos permite ir obteniendo diferentes totales, filtrando datos, cambiando la presentación de los datos, visualizando o no los datos de origen, entre otros. Este es un ejemplo típico de una tabla dinámica. Entonces, tenemos datos, aquí en este caso tenemos en las columnas A, B, C, D y E 5 tipos de información. La primera son los meses, luego las referencias, posteriormente las cantidades, los importes y luego el total. Y vemos que para cada mes tenemos una cifra que corresponde pues efectivamente a cada uno de esos meses, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es dar clic en asistentes para tablas y gráficos dinámicos y dar el rango de lo que nosotros queremos hacer. En este caso el rango va desde la A1 a la E14. A1 es esta celda de acá, ¿cierto? Hasta la E14, que es esta última celda de acá. Bien. El asistente para tablas y gráficos dinámicos sale en 3 pasos. Lo primero es que pregunta dónde están los datos que desea analizar. Uno tiene que decir que está en una lista o en una base de datos de Microsoft Office Excel. Pero también podría decir que está en fuente de datos externa y que tiene unos rangos de consolidación múltiples. Otra pregunta que hace el asistente para tablas y gráficos dinámicos es ¿qué tipo de información o de informe desea crear? Hay 2 tipos de informes básicos. Uno es la tabla dinámica y el otro es el informe de gráfico dinámico, con informe de tabla dinámica, por supuesto. Entonces, esto es lo primero que tenemos que hacer. Muy bien. ¿Dónde están los datos que se desean usar? Una vez hemos hecho la selección, tenemos que darle siguiente. Bien, después de que tenemos esos 2 pasos anteriores, el paso 1 y el paso 2, el paso 3 es realmente simple. Dice, ¿dónde desea situar el informe de la tabla dinámica? Entonces nos pregunta, en una hoja de cálculo nueva, es decir, en una nueva hoja. Para eso ahí están las pestañas en la parte inferior del Excel, o en una hoja de cálculo existente. A veces las personas usan la hoja de cálculo existente para tener un comparativo entre lo que había antes sin el filtro y sin el ordenamiento y lo que hay ahora que se usan las tablas dinámicas. Bueno, luego posteriormente hacemos clic en finalizar para crear el informe de la tabla dinámica, y con eso ya tendríamos nosotros que el asistente para tabla y gráficos dinámicos nos pide construir el informe de la tabla dinámica arrastrando los botones de campo de la derecha sobre el diagrama a la izquierda. Es decir, queremos decir cómo queremos la tabla. Entonces tenemos en este caso 5 botones: mes, referencia, cantidad, importe y total. Sabemos que las columnas van a ir en la parte superior, las filas van a ir en la parte izquierda, los datos van a ir al centro. Simplemente arrastramos entonces los botones que queremos y hacemos los cruces de información necesarios. Damos clic en aceptar una vez hemos hecho este arrastre, y entonces empezamos con mes y referencia. Bueno, entonces vamos a hacer tablas dinámicas con los mes y referencia. Entonces construimos el informe, la primera tabla dinámica dando clic en el mes y dando clic en referencia. Muy bien. Entonces así ustedes pueden ver que aquí la referencia 1235 vendió en enero 25, pero en abril vendió 0 y en mayo vendió 0. Sin embargo, la referencia 1236 no vendió en enero, vendió sí en febrero, y en abril y mayo, que no había vendido en la referencia anterior, sí se vendió 42 y 45 respectivamente. Bien, luego hay un total de suma de importe que ha sido definido acá, en donde tenemos 78 para el mes de enero, que es la suma de 25 y 53, para febrero 80, que es la suma de 30 y 50, y así sucesivamente hasta llegar a junio, que son 95, que es la suma de 60 más 35. Muy bien. Bien, dicho esto, entonces lo que nos queda ahora es continuar viendo. Como ustedes ven, la apropiación del conocimiento es bastante simple. El asistente para tablas y gráficos lo que nos dice: defina los rangos, defina el tipo de informe que quiere y parta arrastrando los botones de campo del que usted tiene seleccionados, que están directamente asociados a las columnas donde se encuentra la información, y empiece a hacer cruces de información a través de tablas dinámicas. Bueno, ahí vemos por ejemplo
la lista de campos de tabla y vemos cómo podemos arrastrar los elementos al informe de tabla dinámica. Por ejemplo, hemos hecho lo siguiente: hemos construido una tabla dinámica, se construyó una tabla dinámica por mes, ¿cierto? Vamos a tener entonces en las columnas mes, y en las filas vamos a tener la suma de cantidad, la suma del importe y la suma de total. Entonces, para la referencia 1235 tenemos que la suma de total son 300, en tanto para la 1245 la suma de total para el mes de enero son 212. Si ustedes se ponen a ver, el total general es la suma horizontal de todas las cantidades mensuales que se tienen. Y por ejemplo, para el caso del producto 1236, que lo estoy señalando con el cursor, la suma de cantidad debe ser 5 más 5 más 3, o sea 13, y aquí está ese número. Bien, nosotros somos los que definimos qué tipo de operación queremos desarrollar en los datos, si una suma, si un promedio, si un máximo, si mínimo, etcétera, etcétera. Aquí vemos entonces que esta tabla dinámica refleja por mes cuál fue por referencia la suma de cantidad, la suma de importe y la suma de total. Bien, nosotros tenemos que llenar campos de la tabla dinámica. Entonces lo que hacemos para que salga la suma es simplemente haber seleccionado, en este caso, todos los meses y decir queremos la suma de total, ¿sí? Y la suma de total es la suma, y le damos clic en aceptar. Bueno, construimos un ejercicio a manera de tarea que para las personas que asistieron va a ser bastante útil porque lo vamos a explicar, pero las que no van a tener que hacerlo con la materia que tenemos en subida en la página web. Y la tarea consiste en lo siguiente: con la siguiente tabla de datos vamos a emplear tablas dinámicas para cada uno de los meses. Tenemos entonces los 12 meses, más de 12 meses porque hay algunos meses que están repetidos. Entonces, con cada mes, sin tener en cuenta la referencia, debemos de encontrar la cantidad vendida y el total de ingreso. O sea, por mes tenemos que encontrar la cantidad vendida y el total de ingreso. Esa es una tarea. La segunda tarea es identificar en qué mes fue vendida la referencia 1258 y cuántas unidades fueron vendidas. Como la información original no está ordenada, lo más seguro es que tengamos que hacer una tabla dinámica inmediatamente para poder contestar la segunda pregunta y para poder encontrar el cálculo para hallar la respuesta a la primera pregunta. Sigamos entonces. Entonces ahí le decimos clic, crear tabla dinámica. Vamos a seleccionar una tabla o rango, en este caso sería desde la C5 hasta la G18. Bueno, o simplemente lo que hacemos es elegir dónde desea colocar, seleccionar los datos que desea analizar, seleccionar una tabla o rango y le damos clic ahí y luego le decimos, elegimos dónde colocar el informe de la tabla dinámica y se coloca entonces en la hoja 1, que es la hoja actual, y se coloca en la casilla o en la celda I5. Perdón. Bien, disculpen, continuemos entonces. Aquí vemos la tabla dinámica. Aquí vemos la tabla dinámica, nos pide la lista de campos de la tabla dinámica. Entonces vamos a hacer clic en qué es lo que se nos había solicitado. Volvamos entonces a repasar qué fue lo que se nos solicitó. Queremos saber para cada mes, sin tener en cuenta la referencia,
¿Cuál fue la cantidad vendida y el total de ingresos? Esa es una cosa que queremos saber. Lo segundo que queremos saber es en qué mes se fue vendida una referencia en particular, que es la 1258, y cuántas unidades se vendieron. Bien, entonces aquí vamos a dar clic y vemos entonces que la información que tenemos es la siguiente. Está el importe, está el total, ¿cierto? Le tenemos que decir por mes y tenemos que decirle suma para que nos diga cuánto fue la venta de ese mes. Bueno, entonces ahí le damos clic en mes, como ustedes lo pueden ver, clic en cantidad y clic en total. Entonces inmediatamente hacemos eso, va a aparecer esta que es la tabla dinámica en donde tenemos los rótulos de fila, en este caso enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, y como le dimos clic en cantidad y clic en total, vamos a tener los valores de suma de total, que son estos que ustedes ven acá, y la suma de cantidad. La suma de cantidad son 16 para enero y la suma de total son 512 para enero. Para mayo serían 295 la suma de total, o sea el total, y la suma de la cantidad serían 7. En total total general son 2579 y cantidad fueron 70. Esa es la forma de hacer una tabla dinámica. Bueno, sigamos entonces. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Voy a poner aquí en el chat. Para Antonio Vilches, que tiene muy mala señal en la faena, junto con Bernardo, que solamente puede leer el chat, vamos a enviarle la presentación para que la tengan, porque es autoexplicativa, así que no vamos a tener ningún problema para entenderla. Muy bien. Sobre esa presentación hay que responder lo que actualmente estamos viendo. Sí, justamente, Antonio, estamos viendo eso. Estamos pasando las tablas dinámicas. Bueno, entonces continuemos con las tablas dinámicas y aquí ya obtuvimos la respuesta para la primera tarea, ¿de acuerdo? Vamos a la segunda tarea. Recordemos cuál era el enunciado de la segunda tarea. Identificar en qué mes fue vendida la referencia 1258 y cuántas unidades se vendieron. Entonces nos están pidiendo que para todos los meses veamos cuándo fue vendida esa referencia y tenemos que dar una suma de cantidad para poder establecer cuántas unidades se vendieron. Bueno, entonces vamos aquí a la lista de campos de la tabla dinámica, hacemos clic en mes, clic en referencia y clic en cantidad. Bueno, y en cantidad le ponemos un filtro. Entonces la referencia le ponemos 1258, definimos que sea la 1258 y nos encontramos que en mayo se vendieron 4 y por lo tanto el total general fueron 4, y con eso hemos dado respuesta a la segunda pregunta de la tarea. Es decir, la pregunta era cuándo, o sea, en qué mes fue vendida la referencia 1258 y cuántas unidades se vendieron. Bueno, entonces haciendo clic en la selección de campos para agregar al informe mes, cantidad y total, y particularmente, mes, referencia, cantidad, y particularmente haciendo un filtro para referencia, podemos obtener esa información. Muy bien, bien, esa es la información que yo traía para tablas dinámicas y adicionalmente estos dos ejercicios que los resolvimos en clase. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta?
Bueno, para Bernardo, en una tarea, Bernardo creo que no tiene retorno, ¿cierto? Solamente, claro. Entonces, para Bernardo y los demás, o sea, se puede acceder a los comandos del software mediante la combinación de teclas, pero también dando clic en el icono que representa el comando. Ejemplo, vamos a poner un caso simple. Abrimos el Excel. Yo tengo aquí un número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese número yo lo puedo copiar, ¿cierto? Le digo copiar. Vamos a copiarlo. Copiar y le damos pegar. Pero también puedo hacer lo siguiente. Le doy control C, copiar, y control V, pegar. Bueno, entonces para responder la pregunta completamente, entonces tenemos las dos opciones. Muy bien. O sea, eligen ustedes la que ustedes quieran. ¿De acuerdo? Las dos son válidas. ¿Tienen alguna otra pregunta, quizá? Bueno, entonces estoy
Estoy entonces pendiente de la entrega de las tareas y tareas y atendré sus dudas online. ¿De acuerdo? Claro, si tú ves toda la materia que se subió, se hicieron ejercicios. Esta clase de hoy también. También igual. Las tareas son para que ustedes practiquen y mi función será entonces contestar sus dudas y consultas. Las fechas no recuerdo muy bien. Las fechas están publicadas y en caso que no encuentren alguna fecha, solicitarla a María Mercedes o en el mismo foro, en la misma página.